Hola, buenos días a todos. En nombre de la Confederación de Empresarios de Sevilla, pues darles la bienvenida y las gracias por participar en esta webinar que vamos a desarrollar en esta mañana bajo el título Todo lo que necesitas saber sobre el canal de denuncias para tu empresa. Este evento online se desarrolla dentro del proyecto CEA más Empresa, cuyo objetivo es difundir y promover la cultura empresarial y apoyar a las empresas para mejorar su competitividad. Este proyecto lo desarrolla la Confederación de Empresarios de Andalucía con la financiación de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. El proyecto CEA más Empresa y este sistema de celebración de jornadas y de webinar online pues nos ha dado muy buen resultado desde el principio, porque ha permitido dar una rápida respuesta a todas las novedades legislativas, subvenciones y toda esa información de interés que pueda llegar de forma rápida a nuestras empresas, ¿no? Prueba de ello, bueno, pues es la webinar que vamos a tratar en el día de hoy sobre el canal de denuncia. Como todos sabéis, cuando se publicó la Ley 3/2/2023 de 20 de febrero, que regulaba la protección de las personas que informaron sobre infracciones normativas y la lucha contra la corrupción, establecía la obligación de tener un canal de denuncia en determinadas ocasiones y para determinadas empresas y otras instituciones, como podían ser administraciones, sindicatos, organizaciones empresariales. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Cuál es el alcance de esa norma? ¿Cuáles pueden ser los canales de denuncia? ¿Qué sujetos están obligados? ¿Cómo se va a gestionar cómo se puede gestionar ese canal de denuncia? ¿Qué plazos existen? ¿Qué requisitos? Etcétera. Para ello, hoy tenemos la suerte de contar con 3 expertos en la materia. Tengo aquí a mi lado a Manuel Romero, él es abogado, socio responsable del área de Derecho Laboral en Sanguino, abogados. Contamos también en remoto con Ignacio Ripoll, abogado, director del área procesal y de cumplimiento normativo de Grant Thornton, y con Santiago Martolet, abogado, gerente legal compliance también de Grant Thornton. Para aquellas personas que habitualmente participáis en esta webinar y también para el resto, recordaros que las preguntas las podéis ir escribiendo si queréis en el chat y al finalizar pues la presentación pues podemos ir viéndolas uno a uno de la forma en la que podemos ir contestándolas, la irán contestando los distintos participantes. Y por último, simplemente recordaros que al finalizar se os mandará un cuestionario que agradeceríamos que rellenarais con el fin siempre de ir mejorando estos espacios, ¿no? Y estas actividades que realizamos. Sin más, no me quiero entretener y le cedo la palabra a Manuel, agradeciendo de nuevo su participación en esta actividad y le doy paso. Muy bien, buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer el poder participar en este webinar, que espero que sea de interés para todos. La sesión la va a comenzar Ignacio. Hemos diferenciado en 3 bloques. El primer ponente será Ignacio, a continuación seguiré yo con la exposición y finalizará Santiago. Voy a dar paso a Ignacio y permitidme, hemos preparado una pequeña presentación que nos haga también un poco de guía durante la webinar. Voy a compartir la pantalla. Ignacio, cuando tú quieras, puedes comenzar tu exposición. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por conectaros y estar presentes en esta sesión, ¿no? Yo creo que, como ya se ha dicho, pues el legislador nos va sorprendiendo cada vez con nuevas obligaciones, ¿no? Y esta vez, pues, se ha aprobado a través de esta norma del mes de marzo de 23, pues unas obligaciones a las que probablemente nuestro empresariado pues no está muy familiarizado, que esto proviene pues podríamos decir de una cultura más propia de otros
territorios, ¿no? De otros ordenamientos jurídicos más anglosajones. Y todas estas cuestiones de canales de información, canales de denuncias, pues a algunos de nosotros nos puede parecer un poco ajeno. Pero bueno, la realidad es que la gestión de esta norma proviene de una política anticorrupción, o sea, de un proyecto, un programa más general, marco de la Unión Europea, de desarrollo de distintas normas en lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales. Y, entre otras, pues se estableció la necesidad o la conveniencia de armonizar todos los países miembros de la Unión una normativa general, pues que algunos países ya la tenían, incluso España en algunas industrias, algunos sectores de actividad pues ya tenía algo similar, pues de armonizar para todos los países miembros de la Unión una normativa que hablara de la protección de los denunciantes y de la obligatoriedad de denunciación. ¿Esto por qué? Pues porque se parte de la premisa que las personas que mejor y más rápido y próximo conocimiento pueden tener sobre actuaciones u omisiones contrarias a la ley, la corrupción en particular, pues son las personas que están en la primera línea de trabajo de la organización. O sea, pues en una empresa, al final, quien mejor conocimiento puede tener de si hay alguna práctica de corruptela, pues es el comercial o el comercial, o si hay algún fraude contable, pues las personas que están en la contabilidad o incluso algún proveedor de la compañía, algún colaborador externo, pues que tenga conocimiento de estas circunstancias. Entonces, partiendo de esta premisa, también se llega a una segunda conclusión, que es que habría que articular formas para que las personas que tengan esta información no se vean amedrentadas o tengan temor a represalias a la hora de poner en conocimiento de la dirección de las administraciones esta información. Entonces, estos son los dos pilares sobre los que se asienta la norma. La conveniencia de poner en conocimiento de los órganos de administración e incluso de las autoridades públicas información sobre actos contrarios a la ley, cuyos desconocedores son las personas que trabajan en la organización, y dotarles a estas personas que la ley les llama informantes de un marco de protección para que no tengan temor y miedo a comunicar estas informaciones. Por lo tanto, vemos que los objetivos de la ley, pues en términos generales, son buenos. Al final, de lo que se trata es de luchar contra la corrupción tanto internamente como externamente. La realidad también es que hay muchísimos casos de incluso muy mediáticos en los que el origen de una investigación o de una posterior condena han tenido siempre origen en lo que se llama los whistleblowers, ¿no? O sea, las personas pues, que han tenido conocimiento de estos hechos y los han puesto, los han sacado a la luz. Este término anglosajón, que para mí refleja muy bien lo que estamos hablando, habla de el whistleblower, es aquel que toca el silbato, ¿no? O sea, que da la voz de alerta de que algo está ocurriendo. En nuestro ordenamiento, cuando se ha gestado esta norma en todos los trámites parlamentarios y todo lo que se ha hablado dedicados a esto, pues bueno, ha habido mucho tema de si es una ley que protege a chivatazos, pero no es esta la idea. O sea, la idea es que el principal interesado en conocer si hay alguna actividad incorrecta, contraria a la ley dentro de la organización, es siempre el empresario. O sea, el empresario tiene que saber y le conviene conocer aquellas cosas que a lo mejor no tiene conocimiento y que pueden estar afectando a su organización. Ineficiencias a la hora de producir, pueden ser corruptelas, puede afectar a personal, o sea, puede haber ahí riesgos latentes que es muy bueno que el empresario conozca, y por lo tanto estos canales de información pues, son muy bueno. Dicho esto, que yo creo que es importante conocer cuál es el marco general. Sí, perdón, Manuel, ¿podrías pasar a la slide anterior? Sí,
O sea, los objetivos que marca esta ley, tanto la exposición de motivos como en el artículo segundo, son clarísimos. Esta es una ley no de canales de denuncia, no es una ley de imposición de obligaciones formales a las empresas, sino es una ley de protección de trabajadores. O sea, está más vinculada al ámbito laboral que al ámbito mercantil, o administrativo o sancionador. O sea, es una ley que lo que está haciendo es dotar a los trabajadores y a personas vinculadas con la organización pues de un marco de protección para poder poner en conocimiento de la organización estas. Este es el principal y primer objetivo de la norma. Y el segundo es el fomento de este tipo de informaciones. A mí me gustaría comentar, porque es algo que nosotros nos estamos encontrando mucho en la práctica a la hora de trabajar con empresas en temas de canales de noticias, que es cierto temor de los empresarios a la hora de articular estos sistemas. Hay quien cree que, bueno, pues que abriendo una puerta a las quejas, a las denuncias, a la intervención de terceros en la empresa, ¿no? A poner el foco, a denunciar, pues eso les va a generar trabajo y es algo que a muchos empresarios pues, en el primer momento les parece algo un poco interesante para su. Yo siempre decimos que cuando un canal de información de este tipo está bien articulado, eso no tiene que ocurrir. O sea, tiene que ser una puerta abierta a un tema de calidad o a un tema de definición. Cuando está bien articulado, el canal tiene su función y es para irregularidades graves que suelen ser las pendientes. Y luego, como decía, yo creo que nunca hay que tener miedo a conocer la realidad de la empresa. Entonces, esta pues una buenísima fuente de información para que todos ustedes, todos los empresarios, administradores y compañías, estén en conocimiento de la realidad de lo que está pasando en su empresa y puedan tomar medidas. Muy bien. Pues sí, gracias, Manuel. Vale. Respecto a los canales de denuncias propiamente, ¿no? La ley, ya lo comentaremos en detalle tanto con Manuel como Santiago, pero sí que tiene una obligación que es a las empresas de más de 50 trabajadores articular este tipo de canales. ¿Por qué? El propósito es... Disculpa, Ignacio, ¿puedes acercarte un poquito más el micro que nos están diciendo que se escucha mal? Sí, disculpad, voy a acercarme el micro y hablar más fuerte. ¿Vale? Gracias. Bueno, pues como decía, existe la obligación de tener estos canales de información cuyo único propósito es que el trabajador tenga una vía, o sea, un camino conocido, rápido y eficiente para dar esta información, ¿vale? O sea, es como si dijéramos el vehículo en el que debe viajar la denuncia. Lo que se está dando es a los trabajadores y personas interesadas la forma de denunciar, porque si no, pues a lo mejor alguien tendría una información, no sabría a quién dirigirse y demás. Y aparte, este canal debe, en definitiva, dotar de independencia. O sea, tiene que ser un canal gestionado por una persona dentro de la organización, pues que tenga un conocimiento global de la empresa y tenga capacidad para dirigir esta, canalizar, investigar con independencia. Esto es una garantía también para el informante de que pues no tiene que dirigirse a su superior jerárquico, no tiene que hacerlo a un igual, no tiene que la denuncia va a estar recibida, canalizada y gestionada por una persona con independencia dentro de la organización y que hará lo que tenga que hacer. Muy bien, bueno, pues como decía, los sujetos obligados, aquí la norma española va bastante más allá de lo que proponía la directiva europea. España, como sabéis, pues en muchas normas nos ponemos de 0 a 100 en nada, ¿no? Entonces, España ha sido bastante más exigente en los requisitos legales de lo que se proponía con la directiva europea. Entonces, cualquier entidad del ámbito público, del sector público, tiene que tener un canal de información de este tipo con los requisitos legales que más adelante se cualquiera, administraciones estatales, autonómicas, locales, autoridades administrativas, universidades, corporaciones de derecho público, fundaciones del sector público, sociedades participadas de capital público, todos, partidos políticos. Y en el ámbito privado,
lo que se establece en la norma es que toda compañía, persona física o jurídica, o sea, algún autónomo que tenga empleados y que tenga un número igual o superior a 50 trabajadores, tiene que disponer también de este canal de información. También las personas jurídicas que entren en el ámbito de aplicación del derecho comunitario, bueno, sujetos obligados en materia de capitales, de medio ambiente, transporte, partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales y fundaciones que reciban fondos públicos con independencia del número de trabajadores. Creo que aquí algunos de ustedes pues también estarán sujetos obligados por esta disposición normativa. Todas aquellas organizaciones empresariales y fundaciones creadas para y que puedan recibir fondos. Bien, en cuanto a los plazos para tener en marcha estos canales de información, lo que establece la norma es un régimen transitorio, o sea, la ley dice que todo esto es de obligación desde la publicación. La publicación de la norma fue el 13 de marzo de 2003, por lo tanto, el 14 de junio de 2023, todos estos sujetos obligados deberían tener ya en marcha, aprobado y formalizado y en funcionamiento el canal de información. Lo que sí que es verdad es que la norma ha dado un régimen transitorio a las compañías del sector privado que tengan entre 50 y 250 trabajadores. Esas compañías podrán poner en marcha el sistema de información el 1 de diciembre de 2023. Por tanto, para muchas compañías ya estamos en marcha, para otras, pues a final de año está todo ya. Muy bien, pues yo para no alargarme más, simplemente decir que la norma, luego entrarán mis compañeros al detalle, pero establece un marco general de lo que llaman sistemas internos de información. Y dentro de estos sistemas internos de información que pueden abarcar pues, denuncias presenciales, orales, por mail y demás, tiene que estar articulado este canal propiamente con una serie de requisitos técnicos y de seguridad de información y jurídicos y documentales también, que no hacen fácil que todas las compañías, pequeñas compañías, incluso pequeñas de corporaciones, pues tengan la capacidad o los recursos para implementar este tipo de sistemas. Por tanto, la ley también permite que se recurra a gestores externos, o sea, a profesional, compañía que ha puesto en el mercado algún sistema que cumple con todos los requisitos legales y que va a gestionar por la empresa o la organización pues las gestión. Y por último, para terminar, hablaba al inicio de que esta es una norma de protección del trabajador y del denunciante, del informante. ¿Cuáles son estas líneas de protección? Bueno, pues, la norma establece muchas, pero en general lo que existe es una prohibición de represalias o incluso de amenazar con represalias en caso de que alguien fuera despedido y en el proceso judicial del orden social se pudiera probar que ese despido trae causa de la denuncia o de la conocimiento de una información de despido, desde luego podría acabarse. También pues se establece la ley una serie de medidas de apoyo, pues de asesoramiento, de asistencia jurídica, financiera, incluso psicológica al denunciante y también protección, por ejemplo, en aquellas obligaciones de NDAs, de confidencialidad, pues que no se impongan penalidades a aquellas personas que por informar de una podría ser delito de uso penal, pues se les aplicará alguna penalización contractual o alguna consecuencia, alguna reclamación de indemnización por incumplimiento de obligaciones. Bueno, pues espero dar un marco general de la norma y paso la palabra. Bien, continuamos con la webinar. Yo me voy a centrar en 3 bloques. Fundamentalmente vamos a tratar quiénes son los responsables de gestionar el sistema de información interna, cuáles son los requisitos que debe de cumplir el sistema y cómo se debe llevar a cabo esa comunicación. Bien, abordando la primera de las cuestiones, ¿quién es el responsable
de la implementación y la gestión del sistema va a ser el órgano de administración o el órgano de gobierno de la entidad el responsable de implantar el sistema de información. Y para ello, previamente debe contar con la consulta de la representación legal de los trabajadores. Se trata de una mera consulta. Es importante dejar constancia de que no se trata de una negociación. No hay que pactar con la representación de los trabajadores, lo que hay que es cumplir con el derecho de información que tiene la representación legal de los trabajadores a ser informado de cualquier medida que pueda tener impacto en las relaciones laborales. El órgano de administración o el órgano de gobierno de la entidad, además, va a ser el responsable del tratamiento de datos a estos efectos. Y también va a ser el responsable de nombrar y de cesar, en su caso, al responsable del sistema. Por tanto, por un lado diferenciamos el responsable de implementarlo, que será el órgano de administración, y por otro lado el responsable del sistema, que tiene que ser una persona física. Podrá ser también un órgano colegiado, en cuyo caso habrá que delegar entre sus miembros la facultad para la gestión y la tramitación de los expedientes de investigación que se lleven a cabo. El órgano de administración, además, tendrá que aprobar un procedimiento para la gestión del sistema de comunicación y tanto el nombramiento como el cese de la persona responsable deberá de comunicarse en un plazo máximo de 10 días a la autoridad independiente de protección del informante o a la autoridad competente que tenga delegada esta facultad en cada una de las comunidades autónomas. Luego, más adelante, veremos las que hasta la fecha se han constituido al respecto. Bien, en cuanto al responsable del sistema, pues deberá desarrollar sus funciones, lógicamente, de forma independiente y autónoma del órgano de administración. Evidentemente, no puede sufrir injerencias en sus funciones y debe dotársele de los recursos necesarios para que lleve a cabo la correspondiente investigación y sus funciones. Es más, en el caso del sector privado, la norma expresamente establece que esta figura del responsable del sistema debe ser llevada a cabo por un directivo de la propia entidad. En aquellos casos en los que las entidades ya cuenten con un responsable del cumplimiento normativo, lo que viene denominándose un compliance officer, podrá ser esta misma persona la que se designe también como responsable del sistema, lógicamente siempre y cuando pues, cumpla con el resto de requisitos que establece la Ley 2023. Bien, esto en cuanto al bloque de quién es el responsable de la implantación y de la gestión del sistema. En relación con la segunda de las cuestiones, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las condiciones que debe de cumplir este sistema? Son las mismas tanto se lleve a cabo, Ignacio ya anticipaba anteriormente, el sistema se puede llevar a cabo mediante una gestión interna o externa, que luego veremos. En ambos casos se debe asegurar una serie de requisitos y condiciones que debe de cumplir el sistema. La primera y básica de ellas es que se trate de un sistema que permita comunicar al ciudadano incumplimientos de forma segura. De forma segura quiere decir que se garantice la confidencialidad de la identidad, tanto de la persona informante como de los terceros cuyos datos puedan aparecer en la comunicación, así como de la tramitación de la investigación que se lleve a cabo. Un segundo requisito básico también es la integración de los distintos canales que puedan existir ya en la entidad. Imaginémonos, ya hay empresas que pueden tener dotado de un canal para denunciar situaciones de acoso laboral, de acoso sexual o situaciones que puedan ser constitutivas de blanqueo de capitales. Bien, con este sistema la norma lo que contempla es que sean integrados todos esos canales en un mismo sistema. El sistema, lógicamente, debe ser independiente, debe ser imparcial
y debe permitir una tramitación efectiva. Esto debe realizarse a través de distintas opciones. El escrito o la comunicación se puede realizar de forma verbal, de forma escrita o por ambos cauces. Y además el sistema debe permitir que la empresa, la entidad, sea el primero en conocer de la irregularidad que se pueda constatar. Ya hemos dicho, el sistema además debe contar con un responsable del sistema que debe ser una persona física y debe contar con una política, con unos principios generales y con un procedimiento para la gestión del canal de denuncia. La propia ley establece un contenido mínimo que debe tener este procedimiento y que incluye, por un lado, la identificación del canal o de los distintos canales internos que tenga la entidad, pero también exige información clara sobre los canales externos de información a cargo de las autoridades competentes. El sistema también se requiere que exija un envío de acuse de recibo a la persona informante y este acuse de recibo se debe realizar en un plazo de 7 días. La persona que informa tiene que tener la certeza de que la comunicación ha llegado a la entidad, ha sido recibida por la entidad. Además, el sistema debe contener un plazo máximo para llevar a cabo la correspondiente investigación. Ese plazo máximo va a ser de 3 meses. La norma también permite prorrogarlo por otros 3 meses más. Y igualmente el sistema debe permitir la posibilidad de mantener una comunicación bidireccional, no solo unidireccional, con la persona denunciante, con la persona informante, hasta el punto de que se le permita también enviar documentación. Este sistema también debe reconocer el derecho de la persona afectada por la denuncia o por la información acerca de cuál es la acción o la omisión que se le esté imputando y habrá que concederle la posibilidad de ser oído durante la tramitación del correspondiente expediente. Evidentemente, habrá que reconocer los derechos de presunción de inocencia, derecho al honor, derecho a la protección de datos y como premisa de todo este proceso tenemos la confidencialidad. Debe asegurarse la confidencialidad hasta el punto de que en el supuesto de que llegase la comunicación a un tercero ajeno, debe advertirse de las consecuencias que ello comporta y de la necesaria obligación de dar traslado a la persona responsable. Un último requisito como contenido mínimo que debe contemplar las normas o el procedimiento del sistema es la necesaria remisión inmediata al Ministerio Fiscal cuando estemos en presencia de hechos que indiciariamente pudieran ser constitutivos de delito. En estos supuestos, obligatoriamente debe darse traslado al Ministerio Fiscal. Bien, por otro lado, el sistema debe establecer, como anticipaba Ignacio, una serie de garantías para la protección del informante. De hecho, no olvidemos, la finalidad principal de la norma es esta, así es como se titula. Bien, la garantía básica es la prohibición expresa de represalias. Y se entiende represalia, pues cualquier daño, cualquier trato desfavorable que esté injustificado, y aquí pues se puede incluir cualquier medida disciplinaria, cualquier degradación, modificación de condiciones laborales, denegación de permisos, incluso el despido, llegado el momento. La persona que vea vulnerados sus derechos con motivo de la comunicación que haya realizado, podrá solicitar la protección de la autoridad competente. Esta protección se extenderá por un plazo inicial de 2 años, que incluso podrá ser prorrogada más allá de este tiempo inicial. Ahora bien, van a quedar excluidas de este ámbito de protección aquellos supuestos en los que la comunicación, la denuncia, pues sea inadmitida, bien porque el objeto o la materia de la comunicación pues no constituya una infracción del ordenamiento jurídico,
Por ejemplo, empleado que comunica o denuncia que no funciona correctamente el aire acondicionado en la empresa. Esto no es constitutivo de una infracción del ordenamiento jurídico, pues por tanto no va a gozar de esta garantía. Igualmente va a ocurrir cuando los hechos que se denuncian se han obtenido cometiendo un delito. De igual modo, tampoco se va a gozar de protección cuando de lo que se trata sea de conflictos interpersonales entre los propios empleados, por ejemplo, o cuando se trate de comunicar una información que es pública, que es notoriamente conocida. En estos casos no se va a gozar de esta protección. Bien, por último, en cuanto a los requisitos que debe contemplar el sistema, un par de ellos más referidos a la publicidad y al registro. En el caso de que la empresa cuente con una página web, establece la Ley 2/2023 la obligación de que en esa página web aparezca perfectamente identificado en el inicio del portal y de forma separada e identificable los mecanismos para acceder al canal de denuncias correspondiente. Y en cuanto al registro, establece la ley que los sujetos que están incluidos en su ámbito de aplicación tienen la obligación de mantener un libro registro en el que se van a recoger las informaciones que se han recibido, las comunicaciones que se han recibido y las investigaciones que se hayan realizado. Evidentemente habrá de garantizarse la absoluta confidencialidad en esta información, en este registro. Este registro, de hecho, no es público, única y exclusivamente se puede tener acceso por parte de la autoridad judicial en el marco de un procedimiento judicial y la obligación de mantener este registro se va a mantener por un periodo máximo de 10 años. Bien. En cuanto al tercer bloque, referido a cómo se gestiona, cómo se realiza la comunicación, pues a la hora de llevar a cabo esta gestión, ya habíamos avanzado, se puede realizar básicamente de dos formas. Bien de forma interna, por parte de la propia entidad, o bien de forma externa, por un tercero, por un profesional que asuma esta función. En ambos casos, lógicamente, debe de cumplirse con los requisitos que antes hemos indicado: independencia, confidencialidad, protección de datos, secreto de las comunicaciones, lógicamente. La externalización, llamémoslo así, del canal, del sistema de comunicación, no va a eximir de responsabilidad al responsable del sistema, lo que se va a compartir, digamos, la responsabilidad. De hecho, en el caso de que se externalice, este tercero también va a pasar a asumir la responsabilidad de la gestión del tratamiento de datos personales. Bien, indicábamos anteriormente que las comunicaciones se podían hacer de distintas formas, por escrito, de forma verbal o mediante ambas fórmulas. En cuanto a la forma escrita, se podrá realizar o bien por correo postal o bien de forma electrónica, contempla la norma. Y en cuanto a la forma verbal, la ley establece que deberá realizarse bien por vía telefónica o bien a través de un sistema de mensajería de voz. Es más, a solicitud del propio informante, también se contempla la posibilidad de que se lleve a cabo mediante una reunión presencial, reunión que se tendrá que llevar a cabo en un periodo máximo de 7 días. En estos casos, pues deberá de informarse a la persona informante, denunciante, de que la conversación va a ser grabada y igualmente pues, se le informará sobre el tratamiento de los datos personales. Las comunicaciones verbales, incluidas también las reuniones presenciales, deben quedar documentadas. Y esto se debe realizar bien mediante una transcripción o bien mediante una grabación de la conversación en un formato que sea seguro, que sea duradero y que sea accesible. El informante, en todo caso, podrá solicitar que sea absolutamente secreta y confidencial su identificación,
No obstante, podrá señalar un domicilio o un correo electrónico o, dice la norma, un lugar seguro a efectos de recibir notificaciones. Aquellos que utilicen el canal interno, en todo caso, la entidad debe asegurar de informar a esta persona sobre el uso también de canales externos de información que se llevan a cabo ante las autoridades competentes. A este respecto, a día de la fecha, tenemos entidades a nivel europeo, como son la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude o la Fiscalía Europea, a nivel nacional, como es el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, y a nivel autonómico. Hasta el momento contamos con oficinas antifraude en Andalucía, en Cataluña, en Islas Baleares, en la Comunidad Valenciana, en Asturias y en Navarra también. Bien, por último, señalar que el canal interno puede también ser utilizado por la empresa para habilitarlo a efectos de otro tipo de comunicaciones. Por ejemplo, para el cumplimiento de la normativa interna de la compañía o para poner en conocimiento incidencias técnicas o del mantenimiento de los recursos. En estos casos, lógicamente, queda fuera del ámbito de la Ley 2/2023 y, por tanto, no va a gozar de las garantías o de los mecanismos de protección que la norma dota. Y para concluir, insistir una vez más en que el proceso debe permitir la comunicación anónima. Esta es una opción que debe permitirse al informante. Será él quien elija a la hora de realizar la comunicación si sus datos van a mantenerse anónimos o quiere identificarse durante el proceso. En este último caso, debe garantizarse, aún así, la confidencialidad de sus datos respecto de terceros. ¿Vale? Muy bien, pues yo creo que con estas pautas abordamos estos tres bloques. Yo voy a dar continuación a Santiago, que nos va a explicar con más detalle cómo se implementa esto en las empresas y en las entidades. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Bien, esta última intervención, la que voy a realizar yo, es un poco más práctica que, evidentemente, que lo que se ha hecho hasta ahora. Y de alguna forma lo que pretendía la CES era que pudierais tener acceso visual a cómo se aterrizan algunos de estos requisitos que la Ley 2/2023 sobre protección de informantes establece. Entonces hemos pensado y hemos preparado un pequeño vídeo, apenas dura 3 minutos, es muy corto, por eso requiere quizás de una pequeña introducción, a través del cual vais a ver precisamente lo que justamente Manuel ha estado comentando en su intervención. Estos requisitos que la norma exige. Y por requisitos podemos estar hablando de lo que es esta obligación de anonimato, que es la última referencia que ha hecho Manuel, que es muy importante y que solamente te la puede dar una herramienta tecnológica, no puede ser evidentemente un simple correo electrónico. Esta posibilidad de interactuar con el informante, especialmente cuando hablamos de informaciones que se reciben con carácter anónimo. Esto la herramienta también lo permite, esta interactuación es como una especie, digamos, de chat. Podríamos decir de forma coloquial como un WhatsApp o algo parecido a un WhatsApp. Ha hablado Manuel también de esta obligación que existe de acuse de recibo. Esta herramienta, ya lo veréis, establece este acuse de recibo en el mismo momento en que tú tramitas la denuncia. No hace falta esperar esos 7 días, con lo cual das cumplimiento desde el mismo momento en que se tramita una denuncia. Y sobre todo, bajo mi punto de vista, hay un punto muy importante, que es la tecnología informática que utiliza, que es la denominada blockchain. Algunos de vosotros quizás ya sabréis de qué tecnología se trata, otros quizás no. Yo tampoco soy un gran experto en esto, nuestro equipo de consultoría tecnológica sí, pero podríamos decir que, en resumen, que es una estructura matemática que permite almacenar datos de forma absolutamente segura y prácticamente imposibles de falsificar, con lo cual la seguridad y la confidencialidad, que es algo muy importante en cualquier herramienta que se utilice como canal de denuncias, queda garantizada. Y adicionalmente a ello,
también permite una muy buena trazabilidad de la información. Imaginemos, por ejemplo, en un caso que bueno, nos ha ocurrido alguna vez, especialmente en el ámbito laboral, el hecho de que tú tengas dentro de la herramienta toda una carga probatoria que puedas acreditar que ha sido inmutable y que en ella pues, pueda haber interactuaciones con informantes, información que ha subido el informante relativa al denunciado, esto se puede aportar en un juicio a través de un simple peritaje. Por lo tanto, pensamos que este valor añadido que tiene la herramienta es muy interesante. Y adicionalmente, también veréis que la herramienta evidentemente permite, como decía Manuel, subir información a la plataforma. Y esto es muy importante también en relación a los mensajes de voz. Establece la norma que hay también la posibilidad de denunciar mediante un mensaje de voz. Esto la herramienta también lo permitiría. De alguna forma, lo que ha pretendido la CES es que ahora, en un vistazo que va a durar apenas 3 minutos, tengáis la percepción de cómo esto que de una forma teórica ya ha explicado Manuel en cuanto a los requisitos que tiene que tener la herramienta, cómo se aterrizan en esta nuestra herramienta. También tengo que deciros que este pequeño vídeo simplemente hace referencia a cómo realizar una denuncia, no va más allá porque no pretende presentar esta herramienta de forma total. Si alguno tuviese interés en conocerla a mayor profundidad, pues se puede contactar con la CES de forma privada. Ahora simplemente será una pequeña pincelada a lo que es una herramienta o una posible herramienta que da cumplimiento a lo que la normativa exige. Manuel, si quieres, le puedes dar al play. Bien, veréis que en la carátula inicial ya de entrada tenemos 2 grandes grupos, cómo iniciar una denuncia, que es lo que haremos ahora, y un seguimiento de ella. Ahora mismo iniciamos una denuncia, nos da un primer mensaje de bienvenida, simplemente le damos a continuar y a partir de aquí sí ya se despliegan la tipología de denuncias. Eso es importante porque va a permitir integrar diferentes canales a través de estas opciones. En este caso vamos a coger acoso como ejemplo y vamos a la siguiente pantalla. El tipo de denuncia nos lo viene dado ya por la anterior selección. La organización sería la que correspondiese. Esto es un entorno demo. Sedes es importante porque puede dar una información estadística importante y el país es meramente informativo. Lo más importante en esta pantalla es la posibilidad de anonimato y sobre todo también el tema de protección de datos de carácter personal. Bien, mediante clicar en este apartado podremos consignar nuestros datos personales. Si no lo hacemos, permaneceremos totalmente anónimos y no habrá ninguna trazabilidad de nuestra persona. Evidentemente, tendremos que leer y aceptar las condiciones de privacidad. Esto es un tema, la herramienta cumple con todo en materia de protección de datos. Evidentemente, por detrás hay una garantía total y en el frente es la aceptación como tal de la política, como en cualquier otra página web. Le daríamos a siguiente e iríamos ya así a lo que son los datos propios de la denuncia. Aquí estableceríamos hechos que se denuncian, identidad de las personas denunciadas, departamento, etcétera, y al final si se ha realizado alguna actuación antes de esta denuncia. Esto nos ha ocurrido que algunas veces, sobre todo en temas contra el acoso, ya existe una denuncia ante la policía. Bueno, subirla, si así se estima oportuno, es interesante porque facilita la instrucción. A través de esta pestaña de documentación de adjuntos ya podríamos subir cualquier documento como carga probatoria de nuestra denuncia y también realizar mensajes de voz. Y por último, la contraseña. Va a ser una contraseña particular que va a tener el informante que va a tener que conservar para poder hacer un seguimiento a posteriori de la denuncia, junto con el número de denuncia, con el código de denuncia asignado, que ahora enseguida veréis que en cuanto tramitamos la denuncia, aparecerá una pantalla diciendo que la información se ha recibido correctamente, dándonos un número de seguimiento de la denuncia y a su vez generando un PDF como acuse de recibo, que es lo que os decía anteriormente. En lugar de 7 días, nosotros lo hacemos a través del mismo momento en que tramitas. Este documento contiene el propio número de seguimiento de la denuncia que junto con el password que se haya consignado permitirá poder hacer un seguimiento de la denuncia. Bien. Esto, bueno, ya habéis visto que esto ha sido un vídeo súper corto porque simplemente pretendía nada, una pequeña pincelada de cómo las firmas y cómo las empresas, qué mecanismos de denuncia utilizan. Este podría ser uno de ellos. Ver que efectivamente se da cumplimiento a los requisitos que ya Manuel ha explicado anteriormente y obviamente aquí sí que tendría que deciros que la herramienta va muchísimo más allá. De entrada, simplemente, ya veis en pantalla, en el margen derecho, que hay un número de seguimiento y contraseña, lo que hemos dicho. Entraríamos en este campo con el número que nos ha sido asignado, con la contraseña que hemos creado y a partir de ahí tendríamos acceso a la información que hemos emitido.
tendríamos la posibilidad de no manipular esa información, pero sí subir más información a la plataforma. Podríamos interactuar con la empresa y la empresa con nosotros a través de un pequeño chat. Es decir, había muchas más funcionalidades que no lo que hemos visto. Simplemente con este pequeño vídeo pretendíamos simplemente una pequeña pincelada para que veáis cómo aterrizar, o una de las posibilidades de cómo aterrizar los diferentes requisitos que exige la norma en una herramienta informática. Y por mi parte, nada más. Simplemente era esta pequeña pincelada. Agradeceros a todos vuestro tiempo y ahora sí, dar paso ya a María Eugenia para entrar ya en el turno de preguntas si las hubiere. Muchas gracias. Voy a entrar en el chat porque no sé. A ver. Arriba porque aquí es de oír. Vamos a ver. Bueno, venía, deja de compartir. Vale. Ya, ¿verdad? Vale, ya. Perfecto, aquí lo veo mejor. Gracias, Baldomero. ¿Cuándo ha dicho que es la fecha? Me imagino que está preguntando por la fecha de entrada en vigor de la norma. Ignacio, no sé si quieres... Sí, la ley entró en vigor el día 13 de marzo de este mismo año, pero la obligación de tener en marcha el canal de denuncias para empresas de más de 250 trabajadores fue el pasado día 14 de junio y para empresas entre 50 y 250 trabajadores será el 1 de diciembre de 2023. Preguntan también si podría usarse como canal de comunicación el WhatsApp. Bueno, pues si te parece, contesto yo mismo. Habría que hacer una pequeña explicación antes. Como ya ha explicado Manuel, una cosa es el sistema interno de información, que la norma exige y obliga a que haya varios mecanismos de denuncia, entre ellos un número de teléfono, y otra cosa es la necesidad también de anonimato. Desde la perspectiva en que necesitamos este anonimato, si queremos utilizarlo de forma anónima, sí o sí, el WhatsApp evidentemente nos sirve y tiene que ser una herramienta tipo la que hemos presentado. Bien, dicho esto, en cuanto a que el sistema o la ley permite un número de teléfono al cual contactar, yo no descarto que se pueda utilizar este número de teléfono y contactar con él a través de WhatsApp si lo tiene habilitado. La ley no dice nada en ello, por lo tanto, podríamos entender que se asemejaría a realizar una llamada y formalizar una denuncia vía telefónica. Pero hemos de recordar que eso solamente va a ser válido precisamente para las denuncias totalmente nominativas, es decir, que se dé a conocer el denunciante. Lo que no podemos es utilizar un número desconocido y a través de este contactar al número de teléfono que ha habilitado la compañía. Otra pregunta, dice, ¿a partir de qué número de trabajadores es obligatorio? Se ha dicho Ignacio, sí. Son para las empresas del sector privado a partir de 50 trabajadores. 50 trabajadores o más de 50 tienen que tener este canal de información. Una cuestión importante, Ignacio, también, ¿no? No sé si le ibas a apuntar. Como tú diferenciabas, empresas privadas, pero ojo, porque si estamos ante organismos públicos o perceptores de subvenciones, no hay número. Es el hecho en sí lo que hace estar bajo el ámbito de aplicación. Efectivamente, yo quería también completar en ese aspecto porque tenemos que ser conscientes, en este caso, por ejemplo, las organizaciones empresariales, independientemente del número de trabajadores que puedan tener, o ninguno, o a uno a media jornada, en el momento en el que capten fondos públicos, que puede ser simplemente una pequeña ayuda de del ayuntamiento de un municipio pues para la celebración de una feria artesanal, ya en ese caso estarían dentro del ámbito de aplicación de la norma. Tú me corriges si me... Entonces,
era uno de los aspectos por los que teníamos mucho interés en poner en marcha esta webinar, ¿no? Es decir, porque muchas veces a lo mejor centramos la información en las empresas, pero en este caso, como decíamos al principio de la webinar, se ha ido un paso más de la directiva, se ha abierto más el ámbito subjetivo de aplicación y vemos que tanto sindicatos como partidos políticos y organizaciones empresariales, en el momento en el que captan cualquier fondo público, ya va a estar obligado a tener este canal de denuncia, aunque no tenga trabajadores, ¿vale? Entonces es algo que es importante que todos tengamos en cuenta. Hay aquí otra pregunta que decía, a ver, dice, si no hay representación de los trabajadores, ¿qué ocurre? Lógicamente, si no hay representación, pues no hay que cumplir con este requisito porque es de imposible cumplimiento. Sí, que no es como en el caso, por ejemplo, de los planes de igualdad, No, que si que nos hay que exigen negociar con los sindicatos, no. Efectivamente. En este caso, solo y exclusivamente si hay representación de los trabajadores en la empresa, pues habrá de informarse y de consultarse. Si no lo hay, pues no hay que cumplir con esa obligación. Tenemos otra pregunta, dice, ¿este canal puede crearse desde la propia empresa o tiene que ser un organismo externo? Bueno, yo creo que lo hemos dicho desde el principio, ¿no? Que caben las dos opciones. Ignacio, no sé si tú quieres... Correcto. Sí, puede crearse desde la propia empresa, sin duda, y también puede externalizarse la gestión. O sea, que no deja de ser un canal interno de la empresa, lo que pasa que gestionado por un proveedor, por un tercero. Pero puede hacerse de ambos modos. Nuestra recomendación siempre es externalizarlo por varios motivos. Uno, por un tema de coste, lógicamente, porque cumplir con todos los requisitos técnicos de seguridad de la información, articular el funcionamiento para que la denuncia pueda ser anónima y todo el cumplimiento de protección de datos y demás puede no ser sencillo. Y luego también porque es una garantía de independencia también, ¿no? Porque en una empresa pequeña, al final, pues una empresa de 5 o 10 trabajadores, una organización empresarial o cualquier sujeto obligado que sean pocas personas, o incluso aquellas compañías grandes que tienen distintos sedes y territorios en los que operan y que cada sede pues tiene un número pequeño de empleados, todo eso tiene potencialmente quien sea el receptor de la denuncia, pues bueno, va a tener conocimiento de todo lo que está pasando y la garantía de independencia es menor, ¿no? Y la posibilidad de que bueno, pues él trascienda más allá de a quien le toca conocer la denuncia. Por lo tanto, yo creo que es una posibilidad que yo creo que la norma ha sido muy acertada en permitir la gestión externa por estos motivos. Nos preguntan también cómo se computa el número de trabajadores. No sé si eso la norma lo queda claro, si tiene que ser, cuentan los eventuales, los contratos. Sí, esto es una pregunta también recurrente y la respuesta es que se cuenta, digamos, por cabezas, ¿no? Lo que en inglés es el headcount. Es decir, da igual que sea tiempo parcial, da igual que sea temporal, da igual. Cada persona se cuenta como una cabeza, por decirlo de alguna manera, y computa igual una persona a tiempo completo que otra a tiempo parcial o temporal. Dice, ¿un ayuntamiento o empresa municipal sería también obligatorio? Sí, la norma lo establece claramente, que las administraciones y las empresas de capital público están obligadas a tener este canal de denuncia. Tenemos aquí otra pregunta más. Dice, ¿podrían explicar un poco más el tipo de denuncias o las materias que se pueden denunciar a través de este canal? Bueno, yo, aprovechando esta pregunta, porque es una cuestión que a mí también me preocupa como confederación, y es que al tener en la página web el canal de denuncia, no sé si queda claro bien cuáles son las personas que pueden realizar la denuncia y qué ámbito, porque a mí me preocupa que veamos página Confederación de Empresarios de Sevilla, tengo el canal de denuncia y a lo mejor lo que quiero es hacer una denuncia de una infracción que ha realizado no la propia confederación, sino otra empresa. Un tercero que no tiene a lo mejor nada que ver con la confederación. Entonces, ¿eso cómo queda delimitado? ¿Cómo se puede gestionar, ¿no? A ver, en principio, el objeto de la norma son incumplimientos de las normas jurídicas, específicamente de la normativa europea y de las normativas penales y administrativas graves y muy graves.
cualquier ciudadano, no tiene que ser necesariamente un empleado de la empresa, puede ser un tercero, un proveedor, un ciudadano que tiene conocimiento de la irregularidad que se produce en el seno de esa empresa. Tengamos en cuenta que la finalidad también de la norma es que sea la empresa la primera en conocer de la irregularidad para, en la medida de lo posible, poder subsanarla cuanto antes. Por tanto, deben de ser denuncias relativas a la actividad de esa empresa, de esa entidad. Y, lógicamente, que constituyan un incumplimiento jurídico. Poníamos ante un ejemplo. Usted podrá denunciar o informar que no funciona correctamente la luz, el agua o los suministros. Esto no es objeto de un incumplimiento en los términos que plantea la ley. No sé si Ignacio o Santiago quieren añadir algo más. No, es correcto. O sea, el tipo de denuncia versa sobre esto, ¿no? Sobre todo aquello que potencialmente tenga posibilidad de ser un delito o un ilícito administrativo, una infracción administrativa grave o muy grave, y luego todo el derecho de la Unión Europea, que esto es una lógica de la transposición de la directiva al ordenamiento español, pero el derecho de la Unión Europea al final es todo, o sea, bueno, es todo, ¿no? Pero abarca muchas áreas, ¿no? Desde el derecho a la competencia, transportes, temas medioambientales, o sea, que es un abanico muy amplio, ¿no? de cosas o infracciones que se pueden denunciar. Pero volviendo a la pregunta, que es algo que creo que para las organizaciones empresariales que estén escuchándonos es importante. Es decir, las denuncias tienen que ser sobre las actuaciones de esas organizaciones, no sobre una empresa de la población que haya podido cometer una infracción normativa. Correcto. Vale, o sea, porque muchas veces los utilizan como canal y me preocupa que no haya una interpretación correcta de este canal de denuncia y que se pueda convertir en un cauce que al final no tiene sentido porque no es el objeto de la norma para denunciar infracciones que no corresponden. Esas comunicaciones en principio deberían de ser inadmitidas. Habrá un primer filtro en el que se analiza el contenido de la denuncia y se tendrá que determinar si se admite o no trámite y si se lleva a cabo la oportuna investigación. Lógicamente, se va a realizar una posterior investigación. Tiene que estar dentro del alcance de la propia entidad. Yo no puedo extender la investigación más allá de mi propia organización. Otra cosa es que si la denuncia pues tiene relevancia y claro, quien la recibe, aunque no sea el ámbito de su competencia, pero porque no afecta a su organización, pues pueda derivar al informante o al denunciante a la entidad que corresponda, ¿no? Le podría decir, mire, usted esta denuncia a nosotros no nos afecta porque no ha tenido la acción o omisión no ha tenido alcance dentro del ámbito de esta organización, pero diríjase a fiscalía. A la autoridad externa, ¿no? Podría derivarse, por ejemplo. Hay canales externos, efectivamente. Canales externos. Dice, ¿en qué fecha o intervalos de fecha se deben contabilizar el número de empleados? Me imagino que en el momento de entrada en vigor de la norma, ¿no? Ignacio comentó antes 2 plazos, en junio y en diciembre. En función de exactamente. Sí, pero esta es muy buena pregunta, que además yo creo que es entre comillas, una laguna de la norma. Es verdad que en qué momento porque a lo mejor hay una entidad que durante un periodo tiene 51 y el siguiente tiene 48. ¿En qué momento? Yo diría que a efectos de cómputo del número de trabajadores, la norma general es el número de trabajadores medios del ejercicio anterior, la información que se da en la memoria de cuentas anuales. Entonces, yo creo que como punto de referencia, que es la práctica que se utiliza en muchas otras normativas para el cómputo de trabajadores, sería el ejercicio inmediatamente anterior. Porque, claro, puede ser que a lo mejor mañana contrato 2 personas y paso a tener 51 trabajadores. En mi opinión, en este caso, la obligación de tener el canal de denuncias pasaría al ejercicio siguiente. No sé, Santi, si tú tienes alguna opinión sobre esto, porque yo lo he mirado porque... Bueno, sí, esto, a ver, es verdad que es buena pregunta, no es una pregunta baladí, es buena pregunta.
Pero yo soy más partidario de la foto real del momento. Quiero decirte, si hoy en día tengo 51 trabajadores, tengo que tener el canal. Que luego bajo a 49 por motivos X, bueno, pues mira, pues mala suerte, ¿no? Pero mi obligación nació en aquel momento. Yo lo interpreto así, pero es verdad que es una laguna, es verdad que es una laguna. Sí. Desde luego es más prudente lo que dices tú, Santi. Seguimos porque tenemos más preguntas. Las recomendaciones del Ministerio de Igualdad van orientadas a un canal de denuncias específico para el acoso sexual, pero la Ley 2/2023 habla de canal único que integre todo. Entiendo que lo que pregunta es si se puede unificar en uno solo. Efectivamente, antes creo que incluíamos algún ejemplo. La norma tiene un espíritu integrador. De lo que se trata es de no tener 40 canales, sino de unificar. La herramienta que ha explicado antes Santiago tenía un desplegable con cada una de las materias. Igualdad, acoso laboral, acoso sexual, blanqueo de capitales, derechos vinculados al medio ambiente. De lo que se trata es de unificar con un mismo canal o con una misma herramienta la posibilidad de denunciar cada una de estas materias. Sí, a mí me gustaría añadir, es tal como dice Manuel, pero a mí me gustaría recordar que estamos hablando del vehículo, ¿no? a través del cual viaja la denuncia, ¿no? El canal. Pero luego, cuando esto llegue a manos de quien corresponda, por ejemplo, la herramienta que hemos visto, como decía Manuel, hay un desplegable, eso ya te lleva seguramente a un gestor detrás de esta tipología de denuncia, y luego se aplicará el protocolo que corresponda, que no tiene nada que ver con el canal de denuncias. El canal de denuncias, digamos que es el vehículo a través del cual viaja la denuncia hasta que llega a manos de quien la tiene que gestionar. Y la debe gestionar en función del protocolo que haya asociado. Si es de prevención de blanqueo de capitales, pues por ahí. Si es un tema de acoso, pues por el protocolo antiacoso, etcétera, etcétera. Sí, correcto. Dice, en el caso de las asociaciones, ¿quién sería el responsable del canal? Bueno, el responsable de la implantación, lo hemos dicho. Hay que diferenciar. Por un lado, exactamente, el obligado a implementar el sistema es el órgano de gobierno. Que en los casos de las organizaciones puede ser comité ejecutivo o junta directiva por regla general, ¿vale? Pues si estamos hablando de una fundación, será un patronato, si estamos hablando de una sociedad, el consejo de administración, el órgano de administración, será el responsable. Y por otro lado tenemos el responsable del sistema, que es la persona física nombrada, ¿vale? Que puede ser también un órgano colegiado. Pero en cualquier caso va a ser una persona física responsable de ese sistema. Son dos cosas distintas. Una cosa, digamos, la implementación y, de otro lado, la gestión. Una vez que se reciba la denuncia, la persona tiene que hacerse cargo incluso de la investigación o de articular los medios necesarios para que se articule el correspondiente protocolo. Dice, si se externaliza el canal, ha comentado que la empresa externa también es responsable del tratamiento de los datos, o sería un encargado. Bueno, esto realmente la ley es muy específica en esto, ¿eh? O sea, el responsable del tratamiento de los datos es siempre el órgano de administración, y en caso de que se externalice la gestión, el tercero externo tiene la consideración de encargado del tratamiento de datos. ¿De acuerdo? Una cosa es el responsable y otra cosa es el encargado. ¿Cuándo entraría en vigor la obligación de implementar el canal de denuncia para empresas de menos de 50, pero que gastan fondos públicos? El 1 de diciembre. Este ya entró en vigor. Ya entró el 14 de junio. 14 de junio, sí. Si mi empresa es inferior a 50 trabajadores, pero cobro subvenciones, ¿tengo obligación de tener el canal? Efectivamente, hay obligación. Entiendo que este canal ha de ser público, pero para que alguien ajeno a la empresa denuncie, debe tener una constancia fehaciente de lo denunciado y debe justificar cómo ha obtenido esa información, ¿correcto? Bueno, no es necesario, quiero decir, de lo que se trata es de comunicar hechos que sean constitutivos de una irregularidad jurídica. No necesariamente tiene que exponer cómo se ha tenido acceso a la información, lo que tiene que denunciar, comunicar es el hecho en sí.
y aportar. Otra cosa es que una vez se articule el protocolo, se lleva a cabo el expediente correspondiente de investigación, se pudiera poner de manifiesto que esos hechos se han obtenido cometiendo una ilegalidad. Estaremos hablando ya incluso de una causa de inadmisión o de un delito, de la comisión de un delito en la obtención de esa información. La Agencia Española de Protección de Datos ha matizado quién es el responsable del tratamiento, indicando que es la sociedad y no el órgano de administración. Entiendo que es relacionado con lo que hemos estado hablando antes del tratamiento de los... Ignacio apuntaba antes. Yo quiero recordar que es el órgano de administración. Sí, eso es lo que dice la ley 223, particularmente lo dice el artículo 5º punto primero, pero me parece muy interesante lo que dice Pilar porque tiene más sentido, efectivamente, que el responsable del tratamiento sea la sociedad que no el órgano de administración, porque bueno, esto es así en cualquier otro tipo de datos que se traten, ¿no? Otra cosa es que el responsable último del tratamiento, o sea, de la implementación de las medidas de protección y de garantía de los datos de carácter personal, como de cualquier norma y de que no haya irregularidades, siempre es el órgano de administración. Pero en realidad me parece que tiene mucho más sentido lo que indica Pilar. Desconozco esta resolución fuera de las medidas de datos, pero me parece muy acertado porque, en mi opinión, tiene más sentido. Sí, sí. Pilar habla de un informe aquí del Gabinete Jurídico que hace una referencia, me imagino que es a lo que ella está haciendo. Pues agradecerle a Pilar la información, ciertamente, porque yo también la desconocía. Efectivamente, tenía algo, ya se veía que no encajaba atribuir esta responsabilidad al órgano de administración, pero ciertamente es lo que dice literalmente el texto de la ley. Y como otras tantas veces, pues evidentemente, en este caso la Agencia Española de Protección de Datos pues ha alzado la mano y ha emitido su propio dictamen, cosa que me parece muy acertada. Y gracias, Pilar, por la información. Por último, tenemos aquí una última pregunta. Dice, si yo externalizo la gestión, sigo teniendo que tener a alguien responsable en mi empresa que lo lleve, o la empresa externa lo gestiona todo llevando paso a paso las denuncias. Bueno, pues contesto yo mismo. Sí, aunque el canal esté externalizado, se contrate una solución de un tercero, el responsable continúa siendo la empresa. Puede haber una corresponsabilidad, ¿no? por la profesionalidad de quien facilita la herramienta, pero el responsable sigue siendo la empresa y tiene la obligación de designar a un responsable del sistema interno de información y si es un órgano, al órgano y a quien lo representa. Por lo tanto, sí. Y en cuanto a si la empresa externa lo gestiona todo, llevando paso a paso todas las denuncias, de hecho decir que la mayoría de soluciones que pueda haber en el mercado, la inmensa mayoría, simplemente son soluciones tecnológicas. O sea, venden un software y ya está. Se desvinculan absolutamente de su día a día. Cuando hemos presentado esta herramienta, en este caso nuestra, Block Channel, nosotros damos un valor añadido en relación a que facilitamos una serie de información para que se pueda instruir definitivamente esa denuncia, sea por un tercero, sea por la propia empresa o por quien se considere. Hay un valor añadido respecto a lo que ofrece el mercado en general. Pero es algo que estamos dando nosotros en nuestra herramienta. No hay que confundir que esto no tiene que ver con la ley ni lo exige la ley. La ley simplemente habla de canales de denuncias, se puede externalizar, pero suele ser una solución tecnológica, sin más. Pues no tenemos más preguntas. Yo creo que ha sido suficientemente claro. Agradecer de nuevo la participación tanto de Santiago como de Ignacio y Manuel. Y como siempre deciros, luego una vez que terminemos la webinar se va a colgar en las redes sociales, como siempre, en la página. Y recordaros que os vamos a mandar el cuestionario de valoración, bueno, pues simplemente para que lo podáis rellenar, que siempre nos sirve para ir mejorando, ¿no? Muchas gracias por asistir. No sé si hay alguien que quiera alguna... A ver, mira, hay aquí otra pregunta. Bueno, vamos a hacerla, a leerla. Dice, en el caso de una empresa de menos de 50 trabajadores que recibe subvenciones, el plazo de entrada en vigor de la norma, lo hemos dicho antes. 14 de junio. El 14 de junio ya estaría Ya está en vigor.
bueno, pues todos nos tenemos que poner Las manos pilas. a la obra, nos tenemos que poner las pilas. Como hemos dicho inicialmente, esto es una norma que viene de arriba, que viene de la aplicación de directivas europeas. Y bueno, pues otra obligación más que las empresas tenemos que gestionar. Y bueno, pues a todos, gracias por asistir. Aquí Baldomero os está poniendo también, pues si alguna duda que os planteéis, pues tenéis ahí un enlace donde podéis plasmarnos cuál es la pregunta, que intentaremos solventarla de la mejor manera posible. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo, Ignacio, Santiago, Manuel. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. A vosotros, muchas gracias. Y nos vemos en la próxima, ¿vale? Muy bien. Un saludo. Venga, hasta luego. Adiós.